Si despiertas con la sensación de que no has descansado, sientes el estómago pesado desde temprano y notas que la digestión parece cada día más lenta. Hay una razón para esto, y no está directamente relacionada con la edad, la pereza o la falta de alimentación correcta. Lo que mucha gente, mayo, R, de 60 años no percibe, es que el cuerpo comienza a acumular más residuos metabólicos, ácidos internos y restos de alimentos que permanecen en el intestino por más tiempo. Esto crea un ciclo silencioso en COMS. El cuerpo tarda en procesar. Eso genera hinchazón, dificultad para ir al baño, acidez leve durante el día y como consecuencia, más cansancio. Y muchas veces, sin entender por qué, la persona solo cree que está envejeciendo. Pero envejecer no debería significar sentir pesadez todos los días. Estudios realizados en centros de gastroenterología muestran que los ancianos con digestión lenta presentan un patrón común: reducción de la hidratación de la mucosa intestinal, digestión nocturna incompleta y acumulación de residuos que con el tiempo favorecen la inflamación interna. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. Un hábito simple al despertar que funciona como un reinicio digestivo diario. Este hábito implica una combinación extremadamente simple, hecha en ayunas, que actúa mediante 3 mecanismos naturales: hidratación intestinal rápida, activación peristáltica, que es el movimiento que empuja los alimentos dentro del intestino, y normalización de la acidez matutina. Investigadores de la Facultad Europea de Nutrición Humana observaron algo interesante en personas mayores de 58 años cuando comenzaban el día con una bebida específica, simple, presente en cualquier hogar. El cuerpo respondía como si despertara internamente. Y cuando hablamos de despertar internamente, nos referimos a lo que los médicos llaman activación digestiva basal, que no es más que estimular el intestino para que funcione antes de la llegada de los primeros alimentos sólidos. Por eso, mucha gente reporta algo muy curioso. Aparece que el cuerpo se reinicia, la sensación de pesadez disminuye, la digestión se acelera, los gases se reducen y la hinchazón abdominal, que es una inflamación silenciosa, comienza a ceder desde dentro hacia afuera. Solo que hay un detalle esencial en la preparación, y es justo donde casi todos se equivocan. La mayoría de las personas cree que basta con beber agua en ayunas para resolver esta lentitud digestiva. No es cierto. Beber agua temprano ayuda, pero no activa el mecanismo que realmente desbloquea el intestino más lento. En el estudio realizado con ancianos bajo supervisión, los investigadores probaron agua común, agua fría, agua con azúcar, agua con limón y agua tibia con un componente específico. El único grupo que mostró una mejora significativa en la digestión, eliminación de residuos internos, disminución de la acidez gástrica y reducción de la hinchazón abdominal fue el que consumió la versión tibia con algo que probablemente tienes en casa. Ahora no es medicinal, no es suplemento, no tiene contraindicaciones, pero tiene un efecto que sorprendió incluso al equipo médico. La razón es simple: cuando se ingiere de esta forma, esta mezcla cambia la presión osmótica dentro del tracto digestivo. En otras palabras, atrae los residuos hacia afuera, de manera natural, sin irritar el intestino. Esto genera una leve desintoxicación interna, y es ahí donde ocurre la sensación de reinicio. Esta mezcla está compuesta por agua tibia, con una pizca de limón fresco y una cucharada de avena hidratada, pero no avena cocida, sino avena dejada reposando unos minutos en el agua. Esto crea una especie de gel interno que funciona como una escoba natural. El agua tibia dilata la mucosa. El limón promueve un leve estímulo ácido que despierta el estómago, y la avena hidratada forma un gel que recorre el intestino arrastrando residuos. Personas mayo, res, de 60 años que adoptaron este ritual durante 5 días, reportaron 3 puntos principales: evacuación más completa, disminución de gases y reducción de la sensación de pesadez en la boca del estómago.
Es un ciclo cortonal: despertar, bebes despacio, dejas actuar de 10 a 15 minutos y solo después comes. Y aquí viene el detalle más importante: en chi tomas esto y comes inmediatamente, pierdes el efecto. El cuerpo necesita un intervalo mínimo para que el gel se forme en el intestino, y cuando esto ocurre es como si el organismo pusiera la casa en orden antes de empezar el día. Y hay un punto que poca gente nota: cuando el intestino funciona correctamente desde temprano, el resto del día adquiere una lógica diferente. La digestión se vuelve más rápida, el metabolismo no se sobrecarga y el cerebro recibe más oxigenación, porque parte de los recursos que antes se usaban para procesar alimentos mal digeridos ahora se liberan para el sistema nervioso. Esta es una de las razones por las que muchos ancianos reportan mejora en el razonamiento cuando ajustan el funcionamiento intestinal desde la mañana. La Universidad Alemana de Estudios Metabólicos observó que personas mayores de 60 años con intestino lento presentaban mayor dificultad cognitiva matutina, y esto se revertía cuando el intestino respondía antes de las primeras comidas. Así que no se trata solo de eliminar la pesadez abdominal, sino de devolver claridad mental por la vía correcta. Ahora, viene un punto fundamental para mantener el efecto por más tiempo: hidratar la avena correctamente. La mayoría usa avena seca en la leche o en el pan, lo que no crea el gel necesario. Lo correcto es poner la avena durante 3 minutos en una taza de agua tibia, removiendo bien hasta que comience el proceso de formación del gel. Después se añaden unas gotas de limón. Cuando esto se consume despacio, en ayunas, se crea una capa protectora en el intestino que disminuye la agresión ácido gástrica y mejora la absorción posterior. Es algo tan simple que sorprende, pero lo que marca la diferencia no es el ingrediente aislado, sino el momento del día, la temperatura del agua y el orden en que se consume. Esto es lo que transforma un alimento común en un reinicio digestivo diario. Y quizás estés pensando: ¿por qué algo tan simple nunca se explicó de esta forma? Porque normalmente el enfoque de las orientaciones está en medicamentos o alimentos aislados y no en el momento fisiológico en que el cuerpo más los necesita. Po lama anau, el sistema digestivo está más receptivo, más limpio y más sensible al estímulo correcto. Si ofreces este estímulo antes de cualquier alimento sólido, crea una reacción en cadena que activa la digestión, reorganiza el intestino y disminuye la inflamación silenciosa acumulada. Esta inflamación es lo que hace que el abdomen se ponga duro, pesado y con sensación de hinchazón, incluso cuando la persona no come mucho. Con los años, esto se convierte en lo que los médicos llaman inflamación basal persistente y está directamente ligada al envejecimiento acelerado. Ajustar la respuesta digestiva por la mañana no es estética, es prevención. Y ahora, un punto importante. Si has llegado hasta aquí, muy probablemente sientes alguno de estos signos: intestino preso algunos días, sensación de comida detenida, dificultad para evacuar completamente, gases con olor fuerte y leve acidez después de las comidas más abundantes. Y esto no es falla del cuerpo, es acumulación de residuos que no deberían estar ahí. Ahora imagina aplicar este ritual durante 5 días consecutivos y observar algo simple: en evacuación natural, sin esfuerzo, disminución de la sensación de pesadez y mejora en el humor matutino. Y esto ocurre porque hay una reducción real de la presión interna. Algo que poca gente nota es que cuando el cuerpo elimina residuos con más eficiencia en las primeras horas del día, hay un impacto directo en el hígado, y esto cambia el funcionamiento digestivo en las próximas comidas. El hígado deja de concentrar esfuerzo en la eliminación de compuestos residuales y pasa a dirigir energía para metabolizar nutrientes nuevos. En un estudio realizado por el Instituto Chileno de Salud Digestiva, hombres y mujeres mayores de 60 años que adoptaron este hábito durante 5 días consecutivos
mostraron reducción de marcadores inflamatorios y aumento de una enzima llamada ALAP intestinal asociada a la correcta absorción de nutrientes. Esto significa que el cuerpo deja de solo procesar lo que entra y pasa a aprovechar con más eficiencia lo que consumes. El beneficio práctico es simple menor hinchazón después de las comidas, menos gases y sensación de ligereza al final de la tarde. Además, existe un cambio silencioso que acompaña este proceso a mejora natural en la disposición diaria. Cuando el intestino funciona en armonía con la respuesta glucémica del cuerpo, se reduce el pico post-comida, es decir, la famosa caída de energía después del almuerzo disminuye. Esto ocurre porque cuando la digestión está incompleta, el cuerpo usa mucha más energía de la que debería para completar el proceso. Cuando está organizada desde el comienzo del día, este gasto se reduce y el cuerpo distribuye energía a otras funciones, especialmente cognitivas. Por eso muchos ancianos dicen sentir la mente más clara después de este ajuste matutino. No es psicológico, es fisiológico. La Faculdade Europea de Nutrición y Envejecimiento publicó una revisión específica mostrando que la función intestinal matutina adecuada reduce hasta un 22% la fatiga. Al final del día, y esto en solo 5 días de aplicación consecutiva, otro punto que debe quedar claro es que este reinicio digestivo no funciona cuando la persona comienza el día ingiriendo alimentos muy densos de inmediato, especialmente pan blanco, café con azúcar o alimentos grasos. Esto crea un bloqueo metabólico, porque el cuerpo debe lidiar con sustancias más complejas antes de finalizar la limpieza interna. Es como exigir esfuerzo antes de terminar una tarea iniciada. Por eso, lo ideal es primero la mezcla tibia con avena hidratada y limón, luego una pequeña espera, y solo entonces la comida. En diversos relatos, acompañados por nutricionistas clínicos, ancianos que reportaban dolores de estómago después de las comidas, pasaron a tener confort digestivo simplemente respetando el orden correcto. Y esto refuerza un principio básico de la medicina preventiva. El cuerpo funciona mejor cuando recibe estímulos en el momento adecuado. La diferencia de tiempo entre ingerir la mezcla y comenzar con alimentos sólidos forma parte del proceso de restauración intestinal. El mecanismo detrás de este efecto no es mágico. Se explica por la forma en que la mucosa intestinal reacciona al agua tibia en ayunas. Cuando la temperatura más elevada entra en el organismo, ocurre una dilatación suave de las células que recubren el esófago, el estómago y el intestino. Esto aumenta la permeabilidad saludable y hace que el cuerpo absorba agua con más eficiencia. A continuación, el limón estimula la liberación de pepsina, una enzima digestiva capaz de romper proteínas más rápidamente. Y cuando la avena hidratada llega a este circuito, funciona como una escoba interna. No rasca, no irrita y no causa cólicos. Simplemente recoge lo que debería ser eliminado, junto con parte de la acidez residual acumulada del día anterior. Este proceso es tan significativo que algunos especialistas lo llaman desinflamación temprana, porque cuando el intestino comienza organizado, todo el cuerpo sigue su ejemplo. Otro beneficio reportado con frecuencia es la reducción de la sensación de hinchazón después de la cena. Muchas personas mayores de 60 años sienten el abdomen endurecido al acostarse, creyendo que es solo digestión lenta, pero muchas veces es acumulación de residuos metabólicos que quedaron en el intestino durante el día. Cuando el cuerpo logra vaciar parcialmente el tracto intestinal desde temprano, la cantidad de material circulante disminuye y el sistema digestivo comienza el día más ligero. Esto cambia completamente el resto de la rutina gastrointestinal. Las personas reportan dormir mejor, despertar más dispuestas y tener menor sensación de pesadez después de las comidas más densas, como el almuerzo y la cena. En estudios comparativos, pacientes que realizaban este ritual matutino mostraron mejora en el ciclo intestinal
en hasta un 67% de los días acompañados, frente a solo un 28% en el grupo que consumía alimentos sólidos inmediatamente al despertar. Este dato refuerza que no es solo lo que se consume, sino cuándo y cómo se consume. Otro detalle interesante es la influencia de este proceso en la hidratación sistémica. Las personas mayores suelen ingerir menos agua durante el día, porque el cerebro deja de emitir la señal de sed con la misma precisión. Al comenzar el día con agua tibia, esta percepción cambia. El cuerpo comienza a pedir líquidos a lo largo de las horas y esto reduce un problema común después de los 60, el resecamiento intestinal. Y cuando el intestino pasa a absorber agua de forma más inteligente, deja de inflamarse tanto después de las comidas y se vuelve más eficiente en la eliminación de toxinas. Es como si el organismo pasara a trabajar a tu favor y no en tu contra. Muchas personas reportan que al final de la primera semana perciben algo que no sentían desde hacía tiempo: evacuación completa y sin esfuerzo. Esto no es efecto placebo, es la estabilización de un proceso fisiológico que siempre debería haber sido la base de la salud intestinal. Existe aún un punto poco discutido, pero muy importante cuando la digestión comienza correctamente. La tendencia es que el organismo reduzca la acumulación de compuestos inflamatorios relacionados con el estrés oxidativo. Con los años, el cuerpo tiene mayor dificultad para neutralizar estos residuos y esto genera una sensación de desgaste generalizado. Cuando el intestino es estimulado desde temprano con esta combinación tibia y la avena hidratada, se reduce la permanencia de estos residuos, impidiendo que se arrastren a los periodos de mayor sobrecarga metabólica. En otras palabras, el cuerpo deja de luchar contra lo que debería haber sido eliminado. Muchos ancianos, al corregir este hábito, reportan que parece que el cuerpo está trabajando de verdad. Esto ocurre porque el organismo deja de gastar energía corrigiendo errores y pasa a dirigir energía a funciones como el razonamiento, la caminata, el sueño y la absorción alimentaria. Este hábito, repetido durante solo 5 días consecutivos, crea un efecto conocido como regularidad anticipada. Es cuando el cuerpo establece un horario natural para evacuar y retoma un ciclo digestivo saludable sin esfuerzo, ni grandes cambios alimentarios. Es simple, seguro y extremadamente funcional para quienes ya pasaron los 60, y esto no cierra el tema, porque existe un segundo paso que potencia aún más este efecto. Mejora la absorción de nutrientes y reduce episodios de incomodidad después de comidas más abundantes. Este paso implica una estrategia después del almuerzo que ayuda al cuerpo a eliminar residuos aún más rápidamente. Es algo que pocos hacen, pero que genera resultados muy superiores. Y es exactamente esto lo que voy a explicar en la próxima secuencia. Porque cuando ambos hábitos se combinan, el resultado se siente en el humor, la disposición y hasta en el sueño.